A mí la debacle financiera me afectó, a ti no. ¿Yo de qué tengo que tomar conciencia? ¿De la debacle financiera? ¿O de que efectivamente hay algo en mí por lo cual la debacle en mi vida pudo entrar y tener efectos? Hoy yo me tengo que ver con eso, ¿tú qué tienes que ver? En las culturas iniciáticas el texto es: llovemos, hacemos llover. Según el texto que recaiga sobre algo, ese algo tendrá o no un nivel de conciencia. En el concepto de la conciencia. Por eso creo que es un buen oasis donde ir a beber en este tiempo donde todo es tan turbio respecto de qué entendemos por estos conceptos. Hay que entender de entrada, y es muy necesario hacerlo realmente, que la conciencia es parte de una estructura. Si no se lo entiende con un pensamiento estructural, se termina cayendo en psicologismos que nada varían. Le podemos poner todas las definiciones y las palabras que queramos, que decir tomar conciencia de algo, después de eso todo es igual. Después de que alguien tomó conciencia de algo, después vuelve a restablecerse, las aguas se quietan y no se producen esas diferencias que se suponían. ¿Por qué? El primer motivo es porque se lo piensa como una cuestión aislada, no como una cuestión de estructura. Si vamos a entenderlo profundamente, hay que sorprenderse ubicando que no hay iniciado que no se haya interesado del tema. Y estoy hablando de Cristo, Buda, Mahoma, y estoy hablando de lujosa sucesión de nombres. La mejor vía para entrar a tomar conciencia de la conciencia y que no sea lo mismo hacerlo o no, es advertir de entrada que tomamos conciencia de acuerdo a algo que nos hace tomar conciencia. Uno puede preguntar si esta es una pregunta tremenda, estructural. ¿Los bebés son todos conscientes o no tienen conciencia? Es una pregunta tremenda. Esto ha llevado debates enormes. ¿Un bebé es consciente de todo o no tiene la más mínima conciencia de algo? Cada vez se dividen las aguas, hay escuelas y escuelas. Okay. Si partimos de esa pregunta, podemos entender que si yo te pregunto a ti, ¿qué pasó? Cuéntame la primera vez tu primera experiencia con el video, ¿no? O lo que fuera, no te vas a acordar. Uno puede decir, si no se acuerda, no hay conciencia. Bueno, la respuesta es, concretamente, ubicada en que va a depender para la conciencia de algo que de eso le haga una experiencia consciente. Hasta ese momento no hay diferencia entre consciente e inconsciente. Esa es la respuesta primera. No se puede pensar si es consciente o inconsciente porque no hay diferencia. ¿De qué depende de la conciencia que alguien tome de algo? Del contexto que le ubique de qué se trata la cuestión. Acá está la clave. Son casi sinónimos y estructuralmente son sinónimos. Son casi sinónimos además etimológicamente. Conciencia significa consaber. Ciencia es saber. Contexto significa contexto. ¿A qué recurrimos para saber? A los textos. Ok. Según el texto que recaiga sobre algo, ese algo tendrá o no un nivel de conciencia. Si en este momento yo te digo a ti, ¿has tomado conciencia del colibrí que yo tengo sobre la mesa? Acabo de ponerle texto. Lo nombré. Ahí entra en tu conciencia. Contexto casi sinónimo de conciencia. En las iniciaciones, estas eran pruebas que ellos hacían. Te toman esa prueba, como diciendo, ¿y has notado tal cosa? A ver si tu conciencia sigue siendo la del occidental que llegó hacia ahí y sigue pensando. O, por ejemplo, tomaste conciencia de cuando tú llegaste, tal ave pasó y la sombra del ave cayó sobre ti. Oh, si no me lo decían, no me enteraba. Ahí tenemos. Contexto igual conciencia. Tomar conciencia de que cuando yo empiezo a caminar, paró la lluvia. Y al parar la lluvia, para mí es armónico, porque yo no quería que la lluvia me detuviera. Te lo nombran, tomas conciencia. A partir de ahí, la segunda parte de la pregunta. La evolución. Comprendamos que por evolución entendemos, dentro de las mismas reglas de lo que acabamos de ubicar, según el texto que nos digan de qué es la evolución, podremos entender que la conciencia evolucionó o no. La humanidad está anclada en los mismos problemas desde siempre. El humano siempre ha tenido y sigue teniendo exactamente los mismos problemas. Tú y yo tenemos los mismos problemas que el rey Salomón en la Biblia, que David tuvo con Salomón en la Biblia. Los padres y los hijos, los mismos problemas. La tecnología, lo que se haya avanzado, no nos resolvió un problema como seres humanos. Los mismos problemas que hacemos con
la intrascendencia de la vida, qué hacemos con los problemas con los hijos, con nuestro propio cuerpo, qué pasa con los problemas de pareja, qué pasa con la sexualidad. Son los mismos, es un mismo guión. ¿Dónde está la evolución de la conciencia entonces? Y podemos decir, mirá que tenemos más conciencia que cualquier otro. Hoy un niño de escuela secundaria, creo que acá en Barcelona se llama también secundaria, no sé, la escuela intermedia, sabe más que lo que sabían juntos Sócrates, Platón, Aristóteles, con todos. Tomó conciencia de un montón de cosas más. No puede resolver lo mismo que no podía resolver ellos. Esto quiere decir, hay un problema en el texto que se nos ubica respecto de en qué consisten las cuestiones. Tomar conciencia de algo, sujetos a un texto, que está sujeto a un paradigma, que no ha resuelto los problemas, esos no nos trae diferencias. Ahí es donde comienzo mi recorrido. Traté de ir a buscar otros textos que respecto de lo mismo me den estados de conciencia diferentes porque lo escriben distinto. Si yo me asomo a la ventana y digo, hoy llueve, mira, llueve, eso es tomar conciencia de que llovió. De acuerdo a un texto, la lluvia y yo no tenemos nada que ver. Hoy llovió, yo no tengo que ver con eso, ¿y tú qué tienes que ver? En las culturas iniciáticas, el texto es, llovemos, hacemos llover. Y hoy para mí que llueva puede ser armónico, si yo quería estar en casa escribiendo mis libros, trabajaba con una tarde de lluvia que me inspira. Pero yo quería ir al parque a correr, para mí eso es inarmónico. Tomo conciencia de algo inarmónico en mí por el texto con el que lo nombré. Una cosa es que yo diga, hay una debacle financiera, tomemos conciencia, nada. El texto a mí no me involucra en absoluto. A mí la debacle financiera me afectó, a ti no. ¿Yo de qué tengo que tomar conciencia? ¿De la debacle financiera? ¿O de que efectivamente hay algo en mí por lo cual la debacle en mi vida pudo entrar y tener efectos? El texto con el que lo ubique dependerá entonces de eso, la conciencia que tome de la cuestión. Para redondear, no para concluir porque es infinito, pero por lo menos para redondear. Freud descubre algo que para esto es extraordinario. No existen hechos traumáticos. Todos creemos que tuvimos algún hecho traumático. Si no hubiera sucedido en nuestra vida, no existe un hecho que en sí mismo, ni los peores, pensemos los peores que queramos, son los peores de acuerdo a un contexto. En otra cultura, esos mismos hechos no producen trauma. O al revés, son vistos como bendiciones. Si un padre deja a un nene en el medio de un lago y se va aquí, decimos, qué traumático, está traumatizado para toda la vida. En el Tíbet eso es prueba de amor al hijo. Lo piensan de otro modo. Si sobrevive en el lago helado, va a vivir bien. Si no, mejor que ahora ya pasé de encarnación, le estoy ahorrando un montón de sufrimiento. ¿Qué es eso? ¿Un acto de crueldad extrema o un acto de amor? ¿De qué tengo que tomar conciencia? ¿De que ese padre lo ama o lo depende del texto? Entonces, ¿qué es conciencia con texto? Cambiemos el texto y cambiará la conciencia de acuerdo a lo que queremos lograr. Ahí entonces está el truco. Ir a buscar los textos que me ayuden para la realidad que yo quiero vivir. Y yo he trabajado con los textos sagrados de la historia de la humanidad que te dan esa plasticidad. Ahí se generan los 11 pasos de la magia. Hay 11 textos en nosotros que tenemos que poner en marcha para adquirir una conciencia que sea exactamente coherente, armónica con lo que queremos generar en la realidad. Es un cierre abierto, la pregunta. Es un cierre abierto, queda abierto en qué consiste todo eso, pero creo haber orientado en lo que tuviste la amabilidad de poner.